Bueno, hola a todos, acabamos de ir con la parte 2 de cómo aprender a programar haciendo juegos, ¿no? O sea, sin necesidad de tener conocimientos previos, ¿no? Que es lo que siempre piden la mayoría de motores de juegos, ¿no? Que se tengan conocimientos por lo menos de fundamentos de programación, ¿no? Acá vamos a ver fundamentos de programación justamente haciendo juegos, ¿no? O sea, todo lo contrario, ¿no? Entonces, estas son las preguntas que van a permitir saber si me puedo saltar o no este video, ¿no? Entonces, la primera pregunta es: ¿qué es un lenguaje de programación? ¿Qué es un algoritmo? ¿Para qué sirve la sentencia if y cómo se aplica en un juego? ¿Qué es una variable y dónde se almacena? ¿Cuáles son los tipos de datos? ¿Para qué sirve el eje cartesiano en un juego? ¿Y cuáles son los operadores relacionales, ¿no? Todas estas preguntas las vamos a contestar con ejemplos, digamos, del juego que vamos a realizar, ¿no? Entonces, empezando por el lenguaje de programación, ¿no? Como vimos en el video anterior, un computador no puede pensar, ¿no? Y lo único que puede hacer un computador es interpretar unos y ceros, verdadero o falso, sí o no, ¿no? Y repetir sin límite estas instrucciones, ¿no? Y el lenguaje de programación lo que hace es, digamos, usar justamente esto, que es lo que puede tener el computador, para enseñarle al computador a hacer determinadas acciones, ¿no? Para eso, digamos, lo que se utiliza el lenguaje de programación, pero igual vamos a ir profundizando después en esto, ¿no? Entonces, podemos poner el ejemplo del computador es como una persona que solamente puede contestar sí o no, ¿no? Y repetir acciones, ¿no? Entonces sería más o menos como el juego del sí o no, no sé cómo le llaman en su país, ¿no? Que se juega, digamos, mucho en varios países, que acá lo que se trata es de hacer las preguntas correctas, ¿no? Entonces acá hay preguntas que solamente se pueden contestar con sí y no, ¿no? Que es lo que entiende el computador, como vimos en videos anteriores, que es unos y ceros, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Una pregunta sería, ¿no? ¿Puedes repetir esto 10 veces? Sí, ¿no? Si puedes repetir esto 10 veces, entonces haz tal cosa, ¿no? Y con este conjunto de herramientas, de instrucciones, vamos a ir a formar un algoritmo, ¿no? Entonces, ¿no? Acá tenemos ya un ejemplo del software que vamos a utilizar, que son, digamos, acá tenemos, digamos, por ejemplo, la sentencia if, ¿no? Lo que hemos visto, ¿no? Verdadero o falso, justamente todos los conceptos de ciclos, ¿no? Que lo que hemos visto, digamos, en videos anteriores, ¿no? Pero digamos que es importante no saltar los videos, ¿no? Entonces, ¿qué es un algoritmo, no? Es un conjunto de instrucciones de forma ordenada para solucionar un problema, ¿no? Ese, digamos, sería una definición muy básica de algoritmo que vamos a ir después viendo con ejemplos, digamos, de una forma más práctica de qué se trata este tema de los algoritmos, ¿no? Entonces, como el computador solamente entiende 1 y 0, sí o no, la primera sentencia que vamos a ver es el if, que es lo que vemos acá, ¿no? If, y acá vemos, ¿sí? True y false, ¿no? Que sería sí o no, o verdadero o falso, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos esto al juego que vamos a hacer, ¿no? Entonces, un ejemplo es, si presiono la tecla flecha derecha, lo que tengo que hacer es mover la imagen de la burbuja a la derecha, ¿no? Ese sería un ejemplo ya muy puntual de cómo usar esta sentencia if para el juego que vamos a hacer, ¿no? Entonces, esta es la primera sentencia que vamos a ver, que es el if, que es lo mismo que se dice sí, pero en inglés. Entonces, el if es la respuesta a una pregunta que solo se puede contestar con sí o no, ¿no? Recordemos que el computador solamente entiende 1 y 0, ¿no? Por eso. Entonces, por ejemplo, se presionó la tecla flecha a la derecha, sí y no, ¿no? Entonces, si la respuesta es sí, entonces movemos la imagen de la burbuja a la derecha, ¿no? Si la respuesta es no, o caso contrario, ¿no? O otherwise en inglés, no hacemos nada, ¿no? Y acá vemos ya, digamos, un ejemplo de cómo sería esto en el software que vamos a utilizar, ¿no? Que sería if, ¿no? Si la derecha está presionada, entonces yo hago algo, ¿no? Este bloque de acá lo vamos a ver a continuación, ¿no? Que sería obviamente, si yo hago una pregunta de sí o no, es porque yo quiero que se haga una acción con la respuesta a esa pregunta, que es lo que vimos, ¿no? Entonces, ya para entender esta parte tenemos que ver un poco el concepto de variables, ¿no? Que bueno, la variable no es más que es una forma que tiene el computador para almacenar información, ¿no? Y esta información se puede ejecutar después para alguna acción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? X speed o velocidad de X se la asigno a la velocidad de burbuja, ¿no?
quiere decir que a cambio de burbuja va a tener por ejemplo 10, 20 o lo que sea, y así yo voy a asignar a qué velocidad se va a mover la burbuja por la pantalla, ¿no? Entonces la información se almacena en variables, ¿no? Y las variables se almacenan en memoria RAM, ¿no? O sea, como vimos en los primeros videos, la memoria RAM se pierde cuando se apaga el computador. Entonces por eso es importante tener claro que las variables no son más que espacios en memoria RAM, ¿no? Entonces la memoria RAM y la forma como se almacenan las variables en memoria RAM se puede hacer un ejemplo análogo a una estantería o un supermercado con muchas cajas en cada estante y donde cada caja tiene un producto o una información, ¿no? Entonces el caso sería, la variable sería como la analogía con una caja donde yo puedo guardar información o puedo guardar una cosa, sacar esa cosa y luego guardar otra cosa diferente, ¿no? Manteniéndolo en un estante. Ese estante en realidad sería memoria, ¿no? Entonces sería alguna posición de memoria, ¿no? Eso sería, digamos, el concepto de variable, ¿no? La forma más fácil de entenderla es así, ¿no? Cada variable es una caja, ¿no? Y la memoria RAM es como una estantería gigantesca donde yo voy guardando esas cajas, ¿no? Entonces yo saco una caja que irá a la variable, ahí yo sé que tengo valor, si lo necesito lo utilizo y si no le pongo otro valor dentro de esa caja, ¿no? Esa sería, digamos, la forma más fácil de entender esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué puedo guardar yo en una caja de estas o en una variable? Yo puedo guardar un número, por ejemplo, 1, 2, 3, puedo guardar un texto, por ejemplo, juego terminado, que sería para nosotros, puedo guardar un valor decimal, por ejemplo, 1.27, puedo guardar un valor de verdadero o falso, ¿no? Sí o no, que es lo que entiende el computador, ¿no? Entonces acá vemos que hay como que diferentes tipos de datos, ¿no? Entonces las variables almacenan estos diferentes tipos de datos. ¿Y por qué es necesario tener tipos de datos, ¿no? Porque dependiendo del tipo de datos se puede tener una caja más grande o una caja más chica, ¿no? Por ejemplo, una variable que es booleana, ¿no? Que vamos a ver después, que solamente tiene true o false, sí o no, eso, digamos, con un solo dígito me basta, porque yo puedo tener un dígito 1 o 0, ¿no? Que 1 es con corriente, 0 sin corriente. O sea, solamente con un dígito ya me alcanza para grabar el resultado de una variable, por ejemplo, que solamente tiene sí o no. Si yo tengo texto, por ejemplo, si recordamos que cada uno de estas letras tiene un número y ese número son un conjunto extenso de unos y ceros, acá tengo, digamos, una cadena de unos y ceros bastante extensa, ¿no? Entonces en este caso esta caja va a ser mucho más grande que la caja, por ejemplo, de un booleano, ¿no? Entonces sería, digamos, el por qué yo necesito tener tipos de datos, ¿no? Obviamente, como su nombre lo dice, una variable se llama variable porque se puede cambiar o asignar el contenido que tiene una caja, ¿no? Cuando yo le asigno algo a una variable sería como el ejemplo análogo de que yo guardo algo dentro de una caja. Entonces, el hecho de guardar algo dentro de una caja sería como cuando yo asigno algo a una variable. En este caso yo estoy diciendo que a la variable le asigno el valor 1, 2, 3, es como decir que yo guardo en una caja el valor 1, 2, 3 y esa caja está en una estantería que sería la memoria RAM, lo que vimos, digamos, en la diapositiva anterior, ¿no? Entonces, todo el tiempo se puede cambiar el contenido de las cajas, asignar, por eso es una variable, ¿no? Y bueno, acá tenemos, digamos, de nuevo este bloque que hemos visto que era para mover la burbuja por la pantalla. Entonces acá tenemos velocidad de burbuja, lo podemos dejar en 20 o 10, ¿no? Porque es un valor que vamos a utilizar muchas veces, ¿no? Para mover por ejemplo, la burbuja en el eje horizontal, para mover la burbuja en el eje vertical, ¿no? Necesitamos tener este valor a mano porque es algo que se va a usar muchas veces, ¿no? Entonces tenemos la velocidad en X, ¿no? Que va a ser cuando presionamos la flecha derecha, la burbuja se va a mover en el eje X con la velocidad que le asigna, que en este caso sería 20, ¿no? Entonces, y eso lo hace aquí en sí mismo, ¿no? Después vamos a ver más detalle eso, pero más o menos sería esto lo que se está haciendo, digamos, con esta sentencia, ¿no? Estoy poniendo una velocidad, que esto es un número, velocidad de 20 cada vez que yo presiono la tecla derecha, y así es como se mueve, digamos, la burbuja a la derecha, ¿no? Entonces, esto, digamos, sería el eje cartesiano, y acá es donde está ubicada la pantalla del computador, ¿no? La pantalla del computador arranca en la posición 0 en X, 0 en Y, hasta un valor que depende de la resolución de la pantalla, ¿no? Que puede ser 1024 por 900, lo que sea, o ya depende de la resolución del computador, ¿no? Y está siempre, digamos, ubicado en este cuadrante que es el positivo, ¿no? Todo lo que está en el cuadrante negativo de X o Y está por fuera de la pantalla, ¿no? Y todo lo que está por fuera de los límites de la resolución de la pantalla o de la escena que nosotros hagamos no va a ser visible, ¿no? Entonces es importante tener esto claro, ¿no? Entonces, por eso teníamos acá que poníamos la velocidad de X, ¿no? Con la flecha derecha, porque la burbuja se va a mover así, ¿no? De izquierda a derecha sobre el eje X, ¿no? Va a avanzar hacia acá, positivo, ¿no? Cuando se mueve en el sentido contrario,
¿qué va a hacer el valor de x? Se va a decrementar, ¿no? Entonces así se movería hacia el lado contrario. Lo mismo para el eje y, y para el eje y positivo y negativo sería hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Entonces el eje cartesiano me sirve justamente para eso, para posicionar algo en la pantalla o moverlo, ¿no? hacia la derecha, o sea el eje x positivo, hacia arriba, o sea el y positivo. Bueno, eso digamos la forma de cómo vamos a mover la burbuja por la pantalla, ¿no? Entonces, regresando al tipo de datos, ¿no? Tenemos que los más comunes son el entero, por ejemplo, valores enteros, un valor numérico puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿no? Por ejemplo, para este caso sería, por ejemplo, la velocidad de la burbuja, ¿no? Que le vamos a poner 12 o un valor que queramos, ¿no? Un valor decimal o de punto flotante, ¿no? Que puede ser 1,27, ¿no? Que puede ser el resultado de una división, ¿no? Una cadena de texto, ¿no? Que sería string, por el nombre en inglés, que puede ser Diego o juego terminado, ¿no? Y la respuesta de una pregunta solo puede ser contestada con sí o no, que es un booleano, ¿no? Que en este caso sería true o false, ¿no? Entonces, recordando por qué es importante tener tipos de datos, obviamente porque el tamaño de la caja es dependiendo de lo que yo voy a guardar en la caja. Entonces sería como, por ejemplo, alquilar un camión de mudanza para solamente comprar una bolsa de arroz en el supermercado, es algo que no tiene sentido, ¿no? O sea, sería dimensionar el espacio y memoria que yo necesito de acuerdo a lo que voy a almacenar, ¿no? Obviamente ahora, como los computadores ya, digamos, la memoria no suele ser un problema para los computadores, ahora tenemos otro tipo de lenguajes de programación que, bueno, se va a ver después, que no tienen tipos de datos, son débilmente tipados, ¿no? Pero bueno, eso, digamos, se mirará después. Ahora es solamente ver este tipo de conceptos, ¿no? Entonces, if, al ser una pregunta que solo puede contestarse con sí o no, entonces el único dato que maneja un if es un booleano, ¿no? Que vimos acá, o sea, algo que tiene true o false o sí o no, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de pregunta le puede hacer un computador? Entonces, pueden ser preguntas que usan operadores relacionales, ¿no? Ahora vamos a ver un ejemplo aplicado también directamente al juego, ¿no? Por ejemplo, que ser menor, mayor, bueno, ahora lo vamos a hacer acá, digamos, con más detalle, ¿no? Entonces, los operadores relacionales que yo tengo es, por ejemplo, este que simboliza el mayor que, o sea, por ejemplo, 3 es mayor que 2, en ese caso la respuesta es sí, ¿no? El menor que, entonces, 1 es menor que 10, la respuesta a esto es sí, o verdadero o true, ¿no? Igual, por ejemplo, 2 es igual a 3, no, eso es falso, ¿no? Menor igual, ¿no? 2 es menor a 2, no. 2 es igual a 2, sí. Entonces, 2 es menor o igual que 2, sí. En ese caso la respuesta es sí o verdadero, ¿no? Mayor igual, ¿no? 6 es mayor que 5, sí, ¿no? 6 es igual a 5, no. Mayor igual a 5, sí, sí. Entonces, 6 es mayor o igual a 5, esto es verdadero, ¿no? Esos son, digamos, los operadores relacionales. Y ahora vamos a ver cómo se aplica este ejemplo justamente al juego que vamos a programar, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Para prevenir que la burbuja se salga de la pantalla, tenemos que validar que la posición en X, como en el eje cartesiano, ¿no? Nunca sea menor a 0, ¿no? Porque si es menor a 0, quiere decir que se va a salir de la pantalla, ¿no? Hacia la izquierda y no se va a ver más, ¿no? Entonces, si la posición en X es menor a 0, que es lo que dice, ¿no? Es menor a 0, entonces lo que yo hago es le asigno a esa posición en X el valor 1, ¿no? Que 1 vimos que, como en el ejemplo del eje cartesiano, está dentro de la pantalla, ¿no? Entonces de esa forma es como nosotros programamos que la burbuja no se salga de la pantalla, ¿no? Acá tenemos de nuevo el eje cartesiano, o sea, si está menor a 0 quiere decir que está acá por fuera de la pantalla, entonces yo tengo que dejar que sea menor a 0 nunca este valor, ¿no? Para eso que sería es para no dejar que la burbuja se vaya aquí hacia la izquierda, ¿no? Entonces un ejemplo de cómo usar estos operadores relacionales para hacer un juego, ¿no? Por eso es importante conocerlo, ¿no? Entonces vamos de nuevo a las preguntas, ¿no? Si hay una pregunta de estas que no se puede contestar con seguridad, hay que volver a repasar el video porque, como vimos, ya estamos aplicando estos conceptos justamente en el juego. Así que es importante que se tengan claros estos conceptos, ¿no? Entonces, ¿qué es un lenguaje de programación? ¿Qué es un algoritmo? ¿Para qué sirve la sentencia if y cómo se aplica en un juego? ¿Qué es una variable y dónde se almacena? ¿Cuáles son los tipos de datos? Obviamente los más comunes. ¿Para qué sirve el eje cartesiano en un juego? ¿Y cuáles son los operadores relacionales, ¿no? Como vimos, todo esto lo estamos aplicando en un juego, ¿no? Entonces, nos vemos ya en el siguiente video. Muchas gracias.